¿Están? Bienvenidos a este nuevo encuentro digital que hemos organizado en el diario La Opinión de Murcia, esta vez con el patrocinio de Hidrogea y de Redexis, para seguir repasando todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. En esta ocasión vamos a centrarnos a analizar el objetivo de desarrollo sostenible número 7, que es el que tiene que ver con la energía asequible, la energía limpia e inagotable, esa que procede de las fuentes renovables. Sigue siendo La Opinión ese observatorio sobre el cual escrutamos el mundo y analizamos en esta ocasión la consecución de ese objetivo de desarrollo sostenible. Los ODS son, como saben, esa cristalización de ese gran acuerdo mundial que tuvo lugar el 25 de septiembre de 2015, y es una buena noticia. Hoy que estamos afrontando un desafío global como es la pandemia de la COVID, es importante que en temas tan importantes como estos también seamos capaces de coordinarnos a nivel mundial para al menos diseñar ese marco de actuación para intentar conseguir un mundo más sostenible, un mundo más respetuoso con el medio ambiente, con esa amenaza también global del cambio climático. Para analizar este objetivo, pues déjenme que les diga que tenemos invitados de excepción. Tenemos con nosotros, y paso ya a presentarles, a Gustavo Calero Díaz. Él es el director de Responsabilidad Social Corporativa, Desarrollo Sostenible y del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación en el Grupo Suez, en Andalucía y Murcia. Gustavo, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Alejandro, muchas gracias. Grupo Suez, como ustedes saben, cubren pues toda la cadena de valor, ¿no?, de ese ciclo integral del agua, y aquí en la región de Murcia conocemos sobre todo a Hidrogea, ¿no?, que abastece y cumple con ese ciclo integral del agua en tantos y tantos municipios de la región de Murcia. También tenemos con nosotros al director de diversificación de negocio de Redexis, al que le damos también la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Miguel Mairata Vicens. Redexis también sobran las presentaciones. Es esa gran compañía integral de infraestructuras energéticas dedicada al desarrollo y operación de redes de transporte y distribución de gas natural, distribución, comercialización de gas licuado y promoción del gas natural vehicular. También supongo yo que en su intervención nos aclarará cada uno de estos conceptos. Y saludamos a Mariano Alarcón, profesor titular del área de máquinas y motores térmicos en la Universidad de Murcia, investigador principal de Ingeniería Energética e Innovación docente en Tecnología de la Universidad de Murcia. Mariano, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta invitación, por estar aquí, y felicitar al diario La Opinión por por esta serie de webinars en torno a los ODS y en particular al ODS 7. No nos tenemos que olvidar, nos va en ello mucho, que seamos capaces de alcanzar las metas marcadas por Europa. Si les parece, vamos bueno, le explico a los asistentes que la estructura de este webinar va a ser parecida a la de otros. Va a haber un primer bloque donde ellos van a intervenir de forma individual. A eso le seguirá un bloque ya de preguntas individuales y terminaremos con un tercer bloque para las conclusiones, a ver si podemos marcar una hoja de ruta para el futuro, a ver qué nos espera. Les recuerdo que pueden utilizar la herramienta de esta plataforma de preguntas para enviar la pregunta que consideren oportuna a cualquiera de nuestros invitados. Luego ya veremos si tenemos tiempo para contestarla. En cualquier caso, como luego se publicará una crónica, estoy seguro que podremos contestarla debidamente por escrito. Vamos a comenzar con ese primer bloque y les quiero preguntar a cada uno de ellos de la manera en que están trabajando desde sus respectivas áreas de actuación en la consecución de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7. Vamos a empezar con el Grupo Suez. Vamos a empezar con Gustavo Calero, cuando quiera. Genial. Pues me gustaría empezar haciendo una pequeña reflexión. Y es que en un entorno tan volátil, tan incierto, tan complejo y a la vez tan ambiguo como el que estamos viviendo, por desgracia, donde la pandemia lo está eclipsando todo, como es lógico, por las consecuencias
en salud, en economía y sociales que está teniendo, no debemos de olvidarnos que cuando todo esto acabe, que espero que sea pronto, vamos a volver al punto de partida, donde estábamos, sin mascarillas, pudiéndonos tocar, abrazar, pero en un mundo, como tú decías al principio, Alejandro, muy frágil, con un cambio climático que es una amenaza quizá la más importante del siglo, y no, tenemos que tenerlo en cuenta. La parte buena, esa es la parte mala. La parte buena es que yo creo que, en general, los ciudadanos, los países, las empresas, estamos mucho más concienciados que hace unos años, con lo cual yo espero que por ahí sí tengamos mucho recorrido. Por parte del grupo SUE de Hidrogea en Murcia, nuestro compromiso ya es desde hace muchos años en materia ambiental, en lucha contra el cambio climático. Tenemos una hoja de ruta. La última de ellas, cada 5 años la renovamos, la última arrancó en el 2017, va hasta el 2021, en el que tenemos una serie de objetivos ambiciosos, son 10 en total, unos de tipo más social, otros más ambiental, y de todos ellos me voy a quedar solo con uno, porque solo tenemos 5 minutos, porque está relacionado precisamente con el ODS 7, y es nuestro compromiso de reducir en 5 años nuestras emisiones de CO2, el 90% de las emisiones de CO2 derivadas de nuestro consumo de energía eléctrica. Repito, en 5 años reducí el 90%. A día de hoy han pasado 4, es decir, nos queda todavía 1 y ya estoy orgulloso de decir que hemos superado el 99%, es decir, hemos incrementado nuestra ambición inicial. Con lo cual, en ese sentido, estamos muy contentos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hacemos para ello? Pues muchísimas cosas, pero básicamente generamos energía verde. En nuestros procesos de abastecimiento, de depuración de agua, lo que hacemos es generar energía verde, pues gracias a procesos de cogeneración, a través de energía fotovoltaica, a través de energía hidráulica, instalando turbinas en las conducciones. Digamos que buscamos diferentes maneras para generar energía verde. Por otro lado, la energía que no podemos generar y hay que comprarla, la compramos con certificado de origen renovable. Es decir, el 100% de la energía que Suez compra, en Murcia en este caso, es 100% renovable. Y además de todo ello, pues por ejemplo, tenemos una política de movilidad sostenible, es decir, todos nuestros vehículos son eléctricos o híbridos. Fomentamos el uso de la bicicleta, ya, tanto nuestros clientes como nuestros empleados. Tenemos implantados sistemas de gestión de eficiencia energética, como es la ISO 50001 en nuestras instalaciones. Tenemos, por deciros ejemplo, todo el alumbrado de nuestras instalaciones con tecnología LED, etcétera, etcétera, etcétera. Nos preocupamos mucho de todo esto. Auditarnos, eficientar e intentar año tras año ir mejorando para al final, bueno, pues ir poniendo nuestro granito de arena en este largo camino que tenemos por delante. Muy bien, Gustavo, qué importante, ¿no? Es que a este compromiso se unan el tejido empresarial en este país, en la región de Murcia. Yo creo que con la labor que estáis haciendo se produce un efecto rebote, un efecto contagio muy interesante, un contagio esta vez positivo, porque creo que sois ejemplo desde la médula, ¿no? De cada una de las cosas que hacéis desde hace ya muchos años con esta lucha, y que una empresa líder sea ejemplo en este sentido. Es de agradecer, Gustavo. Vamos ahora a conocer un punto de vista universitario. La universidad como también una generadora de investigación fundamental para entender el cambio climático, para encontrar soluciones para combatirlo. Así que, Mariano, vamos con tu primera intervención. ¿Cómo estáis trabajando desde la universidad? ¿Qué se está haciendo para la consecución, para el entendimiento de este objetivo de desarrollo número 7? El audio. A ver si podemos... No te escuchamos de momento. Sí. Ahora sí. Mariano, cuando quieras. Vale, sí. Voy a compartir la presentación. Un momento. Perdón que me he puesto nervioso. No pasa nada. Tenemos tiempo. Y si hubiera algún problema, pasamos al siguiente y enseguida... Pues casi si puedes pasar al siguiente, por favor, porque... Venga, un problema última hora. Mientras prepara Mariano Alarcón su presentación, pasamos a conocer lo que se está haciendo desde la empresa Redexis, como he dicho, una compañía líder en el sector energético en este país. Miguel Mairata, cuando quiera.
Pues muy buenos días a todos. Gracias especialmente a la Opinión de Murcia por organizar este evento, cuyo título pues tiene su intríngulis, energía asequible y no contaminante. Son dos cuestiones tremendamente importantes, necesarias para el desarrollo económico del país y que voy a intentar trasladar una visión diferente a la que está establecida dentro del imaginario colectivo de la sociedad del país, ¿no? Donde siempre que nos hablan de energías renovables, por tanto no contaminantes, tendríamos todos a pensar en energía eléctrica renovable, ¿verdad? Uno piensa renovables y se le viene a la cabeza pues el generador eólico y la instalación fotovoltaica. Cuando hay un mundo más allá de esa energía renovable eléctrica, y son las energías renovables gasistas, que seguramente, yo creo que Gustavo seguramente nos podrá contar algo también que seguro que en el grupo Suez pues están trabajando en biogás, en biometano y en producción de energía renovable gasista. Quiero compartir una presentación en la que podremos ver esto que estoy comentando, ¿no? Entiendo que se está viendo Sí, la presentación, ¿vale? La pongo así en tamaño completo de pantalla. En España he traído dos gráficos y voy a centrarme únicamente en esta slide. En España, el consumo energético, datos del 2018, es decir, el 2018 y indicados en teravatios hora año, veis que se reparte en estos sectores, ¿vale? Luego hay subsectores, pero el sector del transporte, curiosamente, es donde se consume más cantidad de energía, 430 teravatios hora año. El sector del calor y frío consume anualmente 287 teravatios hora año, repartidos en el sector residencial, comercial e industrial. El sector de la electricidad, donde se pone el foco o se suele poner el foco de las energías renovables, consume anualmente 238 teravatios hora año, de los cuales 94 ya son de energías renovables, pero hay 49 teravatios que son de energía nuclear, combustibles líquidos y gaseosos para la generación de electricidad 51 teravatios y combustibles fósiles, básicamente carbón, 32 teravatios, ¿no? Entonces, cuando decimos que avanzamos hacia una electrificación y hacia hacer renovable el sistema eléctrico, estamos consiguiendo hacer renovable 238 de un total mucho mayor, conseguimos hacer renovable un 25% aproximadamente del total o un 30% del total de la energía que se consume en España, con lo cual obviar el sector del transporte, obviar el sector del calor y frío, o sea, los usos térmicos de la energía, pues parece que si los obviamos no vamos a conseguir los objetivos de una economía neutra en emisiones y con emisiones cero para el año 2050, ¿no? Y hay un sector importante también que es el del hidrógeno gris, que también consume 26 teravatios al año. Eso se traslada en las emisiones de CO2. Prácticamente veis en el gráfico de la derecha que el transporte es el sector que más emisiones de CO2 está provocando, ¿no? Tanto el terrestre como el aéreo como el marítimo. Entonces, ¿qué hacemos desde Redexis, una compañía de transporte y distribución de gas, una compañía de infraestructuras energéticas? ¿Qué hacemos para conseguir reducir esas emisiones en esos sectores que no son electrificables o que son difícilmente electrificables? Pues en el caso del sector del transporte, pues estamos invirtiendo en la construcción de gasineras, de infraestructuras de suministro de gas natural vehicular para conseguir desplazar el diésel y que los vehículos puedan funcionar con gas natural, una reducción significativa de emisiones tanto de CO2 como de óxidos de nitrógeno, como de óxidos de azufre, como de partículas, que son las que realmente nos afectan a los humanos en la calidad del aire cuando respiramos, ¿no? Con la aspiración de desplazar el diésel y en un siguiente escenario conseguir que ese gas natural vehicular a través del biometano sea un gas natural renovable y por tanto neutro en emisiones, y conseguimos así
una movilidad neutra en emisiones sin necesidad de hacer grandes cambios tecnológicos, porque estamos hablando de infraestructuras y de tecnología absolutamente madura. De hecho, en el sector del transporte pesado por carretera, la única alternativa viable hoy en día al diésel para el transporte pesado a larga distancia es el gas natural vehicular. No existe una solución eléctrica viable para el transporte de larga distancia que sea viable y sí existirá a futuro una solución eléctrica, pero apoyada en las pilas de combustible de hidrógeno. Por tanto, con el gas natural vehicular conseguimos desde Redexis transformar ese transporte por carretera en un transporte carretera más sostenible, más económico y más accesible, y medioambientalmente más beneficioso, con lo cual por ahí vamos bien encaminados en cumplir con el ODS 7, ¿no? De hecho, en Murcia ya hemos construido 8 gasineras que están en operación. Todo el servicio de ambulancias de la región de Murcia se opera con vehículos de gas natural abastecidos desde gasineras que hemos construido en Redexis, y hemos recientemente inaugurado y puesto en servicio de la mano de Cepsa, gracias a un acuerdo que firmamos con Cepsa para construir 80 gasineras a nivel nacional en los próximos 4 años, pues pusimos en servicio la gasinera de Puerto Lumbreras para atender tanto al transporte pesado como al vehículo particular, porque la hemos adaptado para que pueda suministrar también gas natural comprimido para los vehículos particulares. En el sector del calor y frío, ¿qué estamos haciendo? El gas natural, históricamente, ha venido desplazando a los combustibles más contaminantes, al gasóleo, al diésel, que se utilizaba pues, en industrias, en hoteles, en restaurantes, en comercios, el GLP, ¿no? al propano también, de tal forma que hemos conseguido ya reducir las emisiones vía uso del gas natural, y nuevamente con la introducción del biometano, con la inyección de biometano en las redes de gas, conseguiremos que ese gas natural sea renovable y, por tanto, neutro en emisiones, y así conseguimos incidir también en ese sector del calor y frío, que difícilmente va a ser electrificable, porque las calderas de los hoteles va a ser difícil que vayan a funcionar con electricidad. Los segmentos industriales intensivos en usos térmicos va a ser difícil que se electrifiquen, por lo cual o incidimos en hacer renovable esos sectores o difícilmente vamos a conseguir los objetivos de descarbonización. Y en el sector de la electricidad, también desde Redexis estamos trabajando en la implantación de soluciones de autoconsumo, tanto doméstico como industrial y terciario, a través de la instalación de placas fotovoltaicas que permiten autoconsumir la electricidad y, por tanto, permiten tener nuevamente una electricidad más económica y más sostenible medioambientalmente. Finalmente, en la parte del hidrógeno y de los gases renovables, ya comunicar que en Murcia, en la región de Murcia, ya estamos desarrollando proyectos de inyección de biometano en las redes de gas que van a materializarse en poco tiempo, en pocos meses, de tal forma que ya parte de la producción de biogás que se está generando en la región de Murcia será enriquecida a biometano, será inyectada en las redes de distribución de Redexis para que cualquier consumidor de usos térmicos pueda tener acceso a una energía renovable gasista, ¿vale?, que complementa a la energía renovable eléctrica con el fin de conseguir esos objetivos de descarbonización. Muy bien, Miguel. Estaba pensando mientras intervenías que, desde luego, sin las grandes empresas del sector de la energía, difícilmente vamos a poder cumplir alguna de las metas que nos propongan desde Europa. Está clarísimo. Muchas gracias. Vamos a ver si el profesor Alarcón de la Universidad de Murcia ha solventado ese percance técnico o no. Mariano, ¿nos escuchas? El micro. Ahora. Sí, sí os escucho. A ver si... No sé qué problema tengo aquí con el PowerPoint, pero no consigo abrirlo. Bueno, pues no sé, es igual. Me presentaré y lo diré todo. Venga, pues
es una lástima, siempre suele ocurrir estos percances en el peor momento, pero siempre están ahí. Bueno, Mariano, momento para tu intervención cuando usted quiera. Bueno, yo soy Mariano Alarcón, como se ha dicho, profesor titular del área de máquinas y motores térmicos. Esto es un área claramente de ingeniería y que es dedicada a la... Por cierto, Mariano, no te quiero cortar, pero estamos viendo la presentación en la pantalla principal. Ya, sí. Bueno, pues entonces, vale, pues se ha puesto un poco sola, pero en fin. Se han alineado los astros. O que está darle que al final se ha puesto, bueno, pues mejor. Pues como ahí digo, imparto docencia, la he impartido siempre, ya por ya casi 30 años, en materias del ámbito de la energía, prácticamente todos los ámbitos, empecé con termodinámica básica y bueno, pues a los motores, la climatización, el frío, las energías renovables, en fin, un poco todo eso. Ahora mismo imparto en la Facultad de Química, pero en su momento pues impartí en lo que ahora es la Universidad Politécnica de Cartagena, que entonces era parte también de la Universidad de Murcia. Ahora imparto la titulación de Ingeniería Química que está en la Facultad de Química. También desarrollo investigación. Mi área de investigación es la energía solar térmica, el principal, aunque empecé también en transmisión de calor, es decir, áreas más básicas, y también últimamente pues, bueno, pues he ido hacia la eficiencia energética, sobre todo en el sector industrial, también en el sector de la edificación, y ahí pues, bueno, pues nos hemos movido. Yo de todas maneras también quería un poco presentar, y a la presentación le pasa algo porque no funciona, no corre, o sea que no sé lo que es, bueno, os le cuesta mucho pasar, ¿no? Aquí se ve una instalación experimental que tenemos de energía solar térmica. Al hilo de esto, bueno, yo creo que es bueno también en un webinar de la opinión generalista, pues decir que se habla mucho de energía solar, pero casi ahora mismo cuando se habla de energía solar se piensa en energía para generar electricidad. También hay otra energía solar térmica y en esto pues estoy con nuestro anterior ponente que comentaba que también hay usos térmicos. Por supuesto que hay usos térmicos que son los de... Él hablaba del gas, es verdad, pero también están otros como son, en este caso, la energía solar térmica para la generación de agua caliente sanitaria en edificios, que ya es obligatoria desde 2007. Ahora, bueno, ha habido un cambio normativo ahora mismo, ya no es obligatoria, pero lo ha sido. Y que muchas de las viviendas, los edificios la contienen. Nuestro trabajo de investigación se estriba en mejorar la eficiencia de esos equipos térmicos. Digamos que no está tampoco... Yo quería decir que en general no hay que contraponer nada, ¿no? En el ámbito de la energía todo es complementario, porque es decir, las soluciones únicas creo que no son buenas. El mundo es muy diverso. Cada país tiene sus propias energías, cada territorio las tiene y lo que creo que debe hacer es aprovecharlas. Y bueno, pues luego si el coloquio da lugar, pues podemos hablar más de estos temas. Pero una de las preguntas que nos hacía la opinión para este webinar era hablar de las instalaciones, qué hacía la Universidad de Murcia, no solamente pues yo, humilde profesor de facultad, pues, sino que hace también. La Universidad de Murcia tiene un proyecto muy ambicioso desde hace unos 15 años más o menos, no estoy seguro de la fecha, pero hace ya tiempo, que se llama Campus Sostenible. Ahora se le ha añadido la palabra saludable, y ahora es campus sostenible y saludable. En ese campus sostenible hay muchas actividades, pero uno de los ámbitos es el de la energía, desde luego, y bueno, cualquiera que haya paseado, sobre todo por el campus de Espinardo, pero también otros campus de la Universidad de Murcia, pues habrá observado que hay una presencia importante de energías renovables. Hay más de 10 parques fotovoltaicos y están en expansión, es decir, que se están construyendo año a año. El año 2020 ya se va a cerrar con un 21% de autoconsumo de electricidad, es decir, que del consumo total que hace la Universidad de Murcia, más del 20% lo estamos produciendo. En parte se vierte a red, en parte no, casi todo se vierte a red ahora mismo, pero bueno, era el objetivo que se planteó la universidad hace unos años, dentro de los objetivos 2020,
Ahora mismo, que yo sepa, todavía no hay unos objetivos para 2030, digamos, acordes al Plan Nacional de Energía y Clima, pero yo estoy convencido de que se superarán los objetivos que marca el propio PNIEC a nivel nacional. Y también hay otras plantas dentro de energías renovables, como son de energía solar térmica, pues para, por ejemplo, el agua caliente de las instalaciones deportivas o del servicio de animales de laboratorio. Hay un invernadero bioclimático y en la foto inferior pues se vio una visita que hicimos el año pasado cuando la Universidad de Murcia hizo también unas actividades en torno a este mismo ODS, al ODS 7, y una planta de frío solar. Pero además la Universidad de Murcia, otro aspecto importante que también está trabajando desde hace mucho tiempo, son los aspectos de movilidad sostenible, eficiencia energética, consumo de edificios y difusión y sensibilización. Todo ello es muy relevante. Lo de movilidad sostenible, bueno, pues cuando oí a Gustavo hablar de Suez, pues sí, también la Universidad de Murcia tiene su propio servicio de préstamo de bicicletas, Muy Bici. Hay una flota de reparto formada por vehículos eléctricos también desde hace tiempo, que además se compró casi todo a una empresa murciana que desgraciadamente desapareció, Comarch, que bueno, creo que la compró el grupo Fagor y luego se llevó, la producción se la llevó al País Vasco, ¿no? Una lástima. Estaba ahí en Beniaján y estábamos produciendo aquí en la región de Murcia, pues esos vehículos eléctricos que se compraban hasta por el servicio de correos de Noruega. Pero bueno, así es la industria y habrá que estar atento a ella. Y en el aspecto de la eficiencia energética, pues se está produciendo desde hace ya muchos años la sustitución de luminarias por otras más eficientes y hay proyectos de rehabilitación de fachadas, básicamente ventanas, mejorar aislamientos, sobre todo en los edificios más antiguos. También se presta bastante importancia al consumo de edificios. Hay de hecho una spin-off en la Universidad de Murcia, Odin se llama, que digamos que hace este servicio, lo hace ya en la propia universidad, pero también fuera, de control pues, de diversos parámetros en los edificios, de climatización, también de seguridad, también de ascensores, para mejorar los consumos energéticos, y eso desde luego también se hace en las propias facultades. Hay de hecho un premio anual a la facultad que más reduzca su consumo de un año hacia el anterior, ¿no? Y se ha constatado pues, con los datos medidos esa reducción de consumo. Y luego, como digo, pues también la universidad no podía ser de otra manera, pues tiene su función de difusión y sensibilización en este aspecto. Hay paseos y guiados por las instalaciones renovables de la Universidad de Murcia y por supuesto que participamos en todos los eventos, Semana de la Ciencia y la Tecnología, ahora próximamente será la Noche de los Investigadores e Investigadoras. Y esto será para el 27 de este mes, un evento online. Este año será online, digamos, a nivel europeo. Y otras muchas actividades en las que participa y, por supuesto, edición de materiales y todo eso. Y ya por último, una actividad que también hace la Universidad de Murcia, como no, es investigar en energía, en alternativas energéticas, diría yo. Aparte de la que lleva mi propio grupo, que, como he dicho antes, energía solar térmica, y también gestión de la energía, eficiencia energética en instalaciones industriales. Aparte también hay importantes investigadores que trabajan en el ámbito de los biocombustibles, en particular, sobre todo el biodiesel, pero también en otros como el hidrógeno, tan de moda en estos tiempos, o también, como he dicho ya, pues lo que es en el control de edificios, que la climatización es un elemento muy consumidor y los edificios inteligentes y eficientes pues deben mejorarla. Y bueno, ya quedo a vuestra disposición si queréis alguna aclaración más acerca de las contribuciones de la Universidad de Murcia a esto. Muy bien, Mariano. Mira que no solamente la universidad, también muchos ayuntamientos de la región están haciendo auditorías energéticas de los edificios públicos para luego actuar sobre ellos, que es otra patita que sumamos a esa lucha contra el cambio climático. Volveremos sobre alguna cuestión en el bloque de preguntas. Ahora quiero trasladarle a Gustavo Calero, del Grupo Suez, director de RSC y Desarrollo Sostenible, un concepto que hablamos ayer durante la prueba de esta emisión y que me interesa mucho
que viene a ser ese concepto de biofactoría, que es la solución del Grupo Suez para el objetivo, entre otros, del residuo cero. Creo que el modelo que se seguía principalmente venía de Chile, pero bueno, él nos va a contar mejor la historia que yo, seguramente, y nos va a explicar un poquito, porque yo creo que el futuro pasa por ahí, ¿no? Por la biofactoría. Gustavo, cuando quiera. Pues lo que proponemos en Hidrogea, en Aguas de Murcia, bueno, en el Grupo Suez en general, es precisamente lo que tú comentas. Es un cambio, lo que llamamos un cambio de paradigma en lo que es la depuración típica del agua. El agua residual, cuando la gente tira de la cadena y llega ese agua residual sucio a nuestras plantas depuradoras, hasta ahora lo habitual ha sido depurarla, limpiarla de una manera lineal, es decir, comprando energía, generando ese residuo que se genera echándolo a un vertedero y el agua ya limpia pues al río o al mar. Lo que el Grupo Suez, Hidrogea en este caso, propone es virar a un modelo circular en el que generemos recursos en lugar de residuos. Es decir, el agua residual nos llega, por supuesto, pero en vez de comprar energía, la generamos nosotros, como he explicado anteriormente. En nuestras propias plantas, con nuestras propias bacterias, generamos energía verde. Cogeneramos energía de forma que todo el calor que necesitan las instalaciones o toda la energía eléctrica es nuestra, es energía verde. Por eso hablamos de energía cero. En segundo lugar, residuo cero. ¿Por qué? Porque todo el residuo que extraemos de esas aguas sucias, esa arena, esa grasa, esos preservativos, todo lo que al final sale de ese agua residual, tratamos de darle un valor, un segundo uso. Se hace una serie de tratamientos para al final, pues repito, buscar un nuevo valor para fabricar o para utilizarlo en taludes de carretera, en agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Residuo cero. Y la tercera patita sería la de la reutilización, 100%. Es decir, no tiene sentido que nos gastemos muchísimo dinero y haya muchísima gente dedicada a depurar agua si luego al final, cuando está limpia ya, la echamos al río o al mar. Lo que hacemos en Hidrogea es buscarle una segunda y una tercera vida, ya sea para aplicarlo en agricultura, usos recreativos, campos de golf, baldeo de calles, etcétera, industria, por ejemplo. Este modelo de biofactoría lo podemos ver en Cabezo Beaza, en Cartagena, la depuradora, la biofactoría que tenemos, en Murcia Este, es decir, tenemos instalaciones en Murcia, en otros sitios, en Granada, en Chile, como decías, en Barcelona, que precisamente lo que hacen es demostrar que esto es posible, es factible, es rentable y es sostenible, sobre todo. Nos han dado premios, la ONU nos ha dado un premio, el Momentum for Change, en la COP24 de Polonia, pues nos dio un premio precisamente a esta propuesta, a este cambio de forma, de paradigma. Y luego también, pues la propia, desde Europa, y España en este caso, la Fundación Biodiversidad, ha premiado a Hidrogea, nos ha reconocido en los premios europeos de medio ambiente, pues precisamente esto, esta inquietud que tenemos por todo esto, en este caso más concretamente con el tema de la biodiversidad, cómo contribuimos, gracias a todo esto, a mejorar la biodiversidad, que es tan importante para evitar cosas como esta que estamos viviendo ahora mismo, esta pandemia, este problema que estamos teniendo, pues básicamente, según muchos expertos, pasa por esto. Por estos desequilibrios ecosistémicos que no se producirían si todos contribuyésemos a fomentar la biodiversidad. Veremos más proyectos para la construcción de más biofactorías en España y en la región de Murcia, esperamos, ¿no? Totalmente. Seguiremos... No solo, digamos que el futuro viene por aquí, ya no solo nosotros en este caso que apostamos por ello, pero es que la ciudadanía está impulsando, las administraciones públicas, el resto de empresas, con lo cual al final, por supuesto, iremos viendo cómo no solamente las empresas grandes y las plantas grandes como las nuestras, sino yo creo que al final las medianas y las pequeñas van a ir todas siguiendo un poco, copiando este modelo que desde Hidrogea estamos proponiendo y espero que en muy poquitos años esto sea una realidad por toda España y por todo el mundo. Muy bien, gracias, Gustavo. Vamos con Miguel Mairata, aunque ha hecho referencia, pero digo que también con Redexis vamos a tener un factor didáctico en esta charla muy interesante. Y precisamente quiero preguntarle por esas infraestructuras limpias que puede desarrollar Redexis que permiten avanzar hacia esos objetivos para una energía más sostenible y descarbonizada, ¿no? Lo que tenemos hoy en día en el horizonte. Miguel. Pues efectivamente, y enlazando con lo que acaba de comentar Gustavo, en esas
biofactorías, ¿no? Esa producción, por ejemplo, de biogás que seguramente estarán desarrollando a partir de la digestión anaeróbica de los lodos de las depuradoras, ¿no? Ese biogás producido en muchas estaciones depuradoras de aguas residuales, en algunas instalaciones de tratamiento de residuo agroindustrial por digestión anaeróbica, ese biogás actualmente se está quemando en antorchas. Y bendito aquel que lo quema, porque si no lo quemaran, ese biogás estaría emitiendo a la atmósfera. Y como todos sabemos o deberíamos saber, el metano emitido a la atmósfera tiene 25 veces la capacidad de efecto invernadero que tiene el CO2, con lo cual aquel que quema el metano y lo convierte en CO2 y vapor de agua, pues está haciendo un bien al planeta, ¿no? Porque deja de emitirse ese metano que tiene 25 veces el efecto invernadero del CO2. Pero también es un disparate tener un recurso energético y no aprovecharlo. Claro, ahí es donde entramos nosotros, donde tenemos una red de distribución de gas y de transporte de gas nacional que supera los 11.500 kilómetros de redes instaladas, donde tenemos una capilaridad que estamos presentes en 800 municipios en todo el país, en 26 provincias, en 11 comunidades autónomas. Esa capilaridad de nuestras redes es la que permite evacuar, o sea, ese biogás que se produce, por ejemplo, en las estaciones depuradoras de aguas residuales, enriquecerlo a biometano mediante un proceso que se denomina upgrading, que es simplemente separar el CO2 del metano, ¿vale? Para que ese biogás, que tiene un 60% de metano, pues alcance el 96% de metano, cumpla con las características que exige el sistema gasista para poderse distribuir como gas natural en las redes y, por tanto, lo podamos inyectar y ese biometano pase a desplazar el gas natural fósil que se está importando en el país y podamos empezar a consumir una fracción de gas natural producido de forma renovable en procesos de economía circular, como mencionaba Gustavo, dentro del propio país, con lo cual reducimos la dependencia energética exterior. Hay casos tan significativos como que desde algunas de las plantas de tratamiento de residuos agroganaderos que se tratan por digestión anaeróbica, conseguiríamos que el municipio en el que está instalada esa planta, el 100% del consumo de gas de ese municipio viniera del biometano que se producirá y que se produce en la propia planta de tratamiento de residuos. Por ejemplo, plantas de tratamiento de residuos de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos de algunos municipios que se tratan por digestión anaeróbica y producen biogás. Ese biogás enriquecido de biometano e inyectado a las redes de distribución será la energía que abastecerá, es el gas natural que llegará a las viviendas de aquellos usuarios que han generado la basura a partir de la que luego hemos generado su energía. Con lo cual, la energía vuelve, o sea, la basura vuelve al ciudadano en forma de energía, que lo pueden utilizar tanto para sus usos domésticos como para, por ejemplo, como citaba antes, en la movilidad. Siendo la movilidad con gas natural y con biometano, por tanto, con gas natural renovable, la solución de movilidad de menores emisiones integrales si tenemos en cuenta todo el proceso productivo del vehículo, ¿vale? Porque muchas veces hablamos del vehículo eléctrico como un vehículo de cero emisiones y efectivamente es cero emisiones, pero cero emisiones locales, porque la electricidad que consume el vehículo eléctrico hoy en día en España no es 100% renovable, con lo cual también tiene emisiones asociadas. O sea que cada kilómetro recorrido con un vehículo eléctrico o con una bicicleta eléctrica o con un patinete eléctrico es cero emisiones locales, pero a nivel global tiene emisiones asociadas, igual que todo el proceso de producción de las baterías de ion litio, que también tienen emisiones asociadas, ¿no? Entonces, un vehículo de gas natural renovable, ese sí que es neutro en emisiones, porque todas las emisiones de CO2 que produce el biometano cuando se quema han sido previamente absorbidas en la materia orgánica que ha dado pie a la producción de ese biogás, ¿vale? Y ahí seguramente el profesor Alarcón pues, nos podrá dar su visión más didáctica, más docente y más científica, ¿no? Por tanto, lo que estamos haciendo y consiguiendo desde Redexis es promover el desarrollo de infraestructuras que permitan
descarbonizar el gas que circula por nuestras infraestructuras y, por tanto, permitimos que tanto industrias como particulares puedan tener acceso a una energía renovable gasista, ¿vale?, que no dependa de la tan mencionada y aplaudida electrificación, que, insisto, la electrificación está muy bien para cubrir determinados usos, y los usos térmicos renovables están muy bien para cubrir otros usos térmicos. Decía antes el profesor Alarcón que no hay que ser o sea, que no hay que ser, no sé cómo lo ha dicho, o sea, que no hay que poner todos los huevos en el cesto de una única tecnología, ¿no? Hay muchas tecnologías y cada una de esas tecnologías pues cubre las necesidades de los usuarios que las usan, ¿no? Entonces yo creo que hay tecnología renovable para usos térmicos, hay tecnología renovable para usos eléctricos, indudablemente, ¿vale?, y que se tiene que seguir desarrollando, y cada una de ellas pues permitirá avanzar hacia un modelo descarbonizado, que es lo que nos interesa a todos. Muy bien, Miguel. Como ha hecho tantas apelaciones al profesor Alarcón, no tengo más remedio que dirigirme a él y preguntarle, claro, porque yo tenía otro concepto que ahora mismo ha sido matizado sobre el transporte eléctrico. También proponen esa opción, esa solución, sobre todo para ese transporte a larga distancia, como ha dicho el director de Redexis, con el gas natural. Y me gustaría preguntarle a usted qué es lo que piensa de todo esto. Y también la pregunta que yo tenía planteada es qué necesitamos para que este tipo de transporte más respetuoso con el medio ambiente acabe imponiéndose. Sí, la verdad que, bueno, yo antes de contestar a lo del transporte, que va todo junto, pero antes de contestar yo quería también hacer pues dar mi opinión, ¿no?, sobre algunas cosas que es complementaria de lo que han expresado tanto Miguel como Gustavo. A ver, hay una necesidad, ahora mismo, nosotros partimos de un modelo energético que básicamente podríamos decir que tiene unas cuantas patas, por así decirlo, y es que, por una parte, muy centrado en la dependencia de combustibles fósiles. Ahora mismo España todavía consume el 80% de la energía que consumimos en España procede de combustibles fósiles, bien sea petróleo, gas o carbón, sobre todo los dos primeros. Luego hay en el transporte prácticamente monodependiente en la actualidad de los combustibles fósiles y en particular del petróleo. Otro rasgo es que hay una serie de infraestructuras, estamos acostumbrados a un modelo muy centralizado de generación y distribución de energía, es decir, que hay una serie de grandes centrales que producen electricidad, por ejemplo, o que tienen, o grandes petroleras que distribuyen, o gasísticas que distribuyen los combustibles. Y entonces estamos acostumbrados a ese modelo muy centralizado, muy de grandes infraestructuras, muy de grandes empresas. Y de alguna manera lo que ahora mismo se está viendo, yo ya no estoy dando mi opinión, sino que lo que yo leo a nivel internacional, es que hay muchas voces que se están propugnando que todo el nuevo modelo energético que es necesario, lo que se ha llamado la transición energética, debería ampararse más en lo que se llaman soluciones de generación y de utilización distribuida de energía. Es decir, que es eso que ahora tanto hablamos de, por ejemplo, los autoconsumos, que se habla sobre todo para el sector eléctrico, pero también en el sector térmico, por ejemplo, las plantas, lo que son los típicos paneles de energía solar térmica en los que yo investigo. No estoy vendiendo mi moto en absoluto, pero solo lo digo como un ejemplo. Yo creo que tampoco podemos ir a una sociedad en la que todo el mundo se cueza lo suyo, se genere lo suyo, y no, porque no es viable, siempre habrá espacios en los que no es posible hacerlo. Y entonces ahí es también que haya grandes infraestructuras, pero creo que mi opinión, y ya digo, coincide también con la de otras personas expertas, es que se debería ir hacia una mayor descentralización. Por ejemplo, en España, pues el año pasado, no recuerdo exactamente la cifra, no sé si fueron casi 5.000 megavatios de fotovoltaica que se construyeron, pero de todos ellos solamente un 9% fue de autoconsumo, es decir, de instituciones o empresas particulares que lo que hacen es que producen electricidad que ellos mismos van a consumir. Es decir, que estamos
oyéndonos también en el campo de las renovables, que hay una grandísima inversión que se ha programado pues hacia grandes infraestructuras, grandes centrales, ahora fotovoltaicas o eólicas, que ocupan muchísimo territorio y no otras soluciones. Y esto ya lo voy a enlazar con el tema, lo digo, bueno, ya digo, he dicho que creo que las infraestructuras tipo Redexi, la que ha comentado Miguel, son necesarias. Yo tengo mis dudas de si Redexi va a ser capaz, Redexi, Enagás o la que sea, va a ser capaz de esa grandísima red de gasoductos, digamos, reconvertirla para gas renovable. Ojalá que sí. Y no solo estamos hablando de metano renovable, sino también de, por ejemplo, hidrógeno. Y ahí enlazo con el tema de la movilidad que Alejandro me comentabas. Ahora mismo, mira, yo estoy participando en muchos foros, vamos, como casi todos como oyente, y ahora mismo hay una indefinición importante. Es decir, parece que todo se orienta incluso, o sea, se orienta a que en el ámbito urbano vayamos a los vehículos eléctricos. El ámbito urbano de pasajeros. O sea, de pasajeros, de personas, sobre todo el coche individual, ¿no? Empresas como Toyota, que por ejemplo fueron las que sacaron los motores híbridos eléctrico-térmico, ¿no? Que han estado durante muchos años ahí, que parecía que era una solución idónea. Incluso ya se decanta por el eléctrico, pero no eléctrico, bien eléctrico puro, con baterías, o también con hidrógeno. Ahí están hidrógeno o sea, consumido a partir de lo que se llama células de combustible. Digamos que la solución eléctrica para todos parece que no vale. Por ejemplo, los motores eléctricos, un problema que tienen es que cuando son de una gran potencia pesan mucho. Entonces, un camión, vamos a suponer, un camión que tuviera que transportar, yo qué sé, 10 toneladas, vamos a suponer, pues igual necesitaba que el propio motor más los acumuladores igual pesaban 2 o 3 toneladas. Entonces, claro, eso no tiene sentido. Tú no puedes estar, o sea, si quieres transportar un cierto tonelaje, no puedes estar tú transportando tu propio. Entonces, el hidrógeno, por ejemplo, se ve que ahí es o el gas renovable, desde luego, se ve como una solución, por ejemplo, para el transporte de camiones, ¿no? No hablemos, por ejemplo, del transporte ferroviario, que ahí sí, ahí puede ser también, igualmente, puede ser la solución, puede ser eléctrica, pero también podría ser de gas. O también en autobuses, pues igualmente ahí el autobús, que es un término medio, no es ni un vehículo de un turismo ni tampoco un camión de gran tonelaje, pues ahí hay soluciones que se están poniendo ahora mismo. Ayer mismo el Ayuntamiento de Madrid comentaba que, no recuerdo exactamente, pero aquí tengo creo que para 2030 ya quiere haber abandonado todos los motores diésel y ir bien a hidrógeno o a gas para sus autobuses, para su flota de autobuses. Es decir, que ahora mismo la movilidad está moviéndose mucho. También hay otras formas de movilidad que están surgiendo, que se están viendo, que se están implementando por los ayuntamientos. Creo que Alejandro, tú lo comentabas, o sea, los ayuntamientos luego tienen un papel clave en todo esto, porque tienen esa cercanía con los usuarios, con la población en general, y son los que son capaces de implementar muchas de estas medidas, y ahí están apareciendo otras formas de movilidad. Se ha comentado ya que si las bicicletas, los patinetes eléctricos, los ciclomotores incluso. Hay empresas que están apostando ya por, bueno, se habla del car sharing, es decir, compartir coche, pero también compartir motos. Se está hablando de la moto, por ejemplo, es un vehículo muy eficiente. Yo recuerdo un profesor mío que me comentaba que hace poco que es absurdo nosotros transportar lo que antes comentaba para los camiones, lo mismo. Cuando vamos al trabajo, 1 o 2 personas estamos moviendo a lo mejor 1,5 toneladas para transportar, no sé, 150 kilos o algo así. Entonces parece que ahí hay algo que no cuadra. Una moto, por ejemplo, una motocicleta, un ciclomotor, es mucho más eficiente, no digamos ya la bicicleta, por supuesto, ¿no? Entonces digo que todo eso, ahora mismo hay un campo muy abierto. Las ciudades tienen que prepararse para eso es muy importante. De hecho, se están preparando ya, abriendo nuevos carriles bicis, abriendo esos servicios de préstamo de bicicletas, también pronto será el préstamo de patinetes o de motos. En fin, yo creo que ahí estamos asistiendo a un nuevo cambio, a un paradigma distinto. Si me permites, Alejandro, pues quisiera hacer dejadme que vuelva a compartir mi pantalla
para mostrar qué es lo que proponemos desde Redexis para los próximos años. Antes estaba en esta slide y no he avanzado hasta esta otra, que enlaza un poquitín con lo que decía Mariano Alarcón. Sí, exactamente. Nosotros, o sea, nuestra previsión, y sí estamos capacitados para hacerlo tecnológicamente, económicamente, financieramente, además tenemos la voluntad de hacerlo, es transformar el sistema gasista, al menos nuestras infraestructuras, en infraestructuras que hoy en día vehiculan 100% de gas natural de origen fósil, ¿vale? Y además comprado en el extranjero, porque nosotros no producimos gas natural, producimos en muy pequeñas cantidades, es mínima la cantidad de gas natural que se produce en España, por tanto dependemos del 100% del exterior y nuestra idea es ir renovando y transformando esa red gasista, ¿vale? Para que lo que hoy es 100% gas natural, para el año 2050 sea 100% de hidrógeno gas renovable. ¿Qué ventajas tenemos? Pues que el gas renovable, el biometano, es inyectable al 100% y sustituye el 100% del gas natural actual. Si tuviéramos hoy producción de biometano suficiente, mañana podríamos hacer que la red de gas vehiculara biometano en vez de gas natural fósil sin tener que hacer ninguna modificación ni adaptación ni infraestructuras adicionales. Con las infraestructuras existentes podríamos inyectar biometano en las redes y transformar y convertir esas redes en redes renovables. Por tanto, conseguiríamos el objetivo. Donde sí existe un reto tecnológico mayor, lo ha dicho Mariano Alarcón, es en el hidrógeno. El hidrógeno permite hoy en día, la normativa nos permitiría inyectar hasta un 5% en volumen de diluido y mezclado con la red de gas natural sin necesidad de hacer modificaciones en los aparatos de consumo, y sí que se tiene que avanzar tecnológicamente para que esos aparatos de consumo puedan absorber cada vez más un porcentaje superior de hidrógeno. Pero llegar a ese objetivo del 2050 100% hidrógeno gas renovable nos permitiría una cosa muy importante, y es no depender energéticamente del exterior. Podemos ser un país independiente energéticamente con los gases renovables. Con el hidrógeno podemos producirlo a partir de fuentes renovables, por tanto, hidrógeno renovable sin emisiones de CO2. Y eso es tremendamente importante, y con aplicaciones en todos los segmentos de los usos térmicos, porque podemos aplicarlo al transporte, podemos aplicarlo al calor y frío, podemos aplicarlo a la producción de electricidad, dando almacenamiento energético con el vector hidrógeno a los excedentes de energías renovables que se van a generar cuando aumente el porcentaje de fotovoltaica, de eólica dentro del sistema eléctrico español, y por tanto conseguiríamos esa independencia energética que creo que a la vez que en España tenemos una oportunidad. O sea, si hay algo que nos sobra en España, es sol, es viento y es agua para producir hidrógeno. Y ese hidrógeno lo podemos vehicular a través de las redes de gas o construir nuevas infraestructuras, nuevos hidroductos que vehiculen 100% de hidrógeno para atender a todos los segmentos de consumo energético, para ahí sí ir hacia una verdadera descarbonización, eliminando el carbón de la ecuación de la energía en España. Menudo objetivo, Miguel, que tiene tantas aplicaciones y consecuencias positivas. Lo comentabas, esa independencia energética tan importante, entre otras cosas, en tantas estrategias geopolíticas, ¿no? Pero bueno, eso sería materia para otro debate. Voy a atracar a Gustavo Calero, le voy a hacer dos preguntas en una, porque hay dos cuestiones que sé, hemos hablado en alguna ocasión con la directora de Hidrogea, Inmaculada Serrano, y ella siempre hace especial hincapié en la importancia de la colaboración público-privada para llevar a cabo tantas y tantas cosas en este país, en las comunidades autónomas, quizá hoy en el contexto actual más importante que nunca, pero le quiero enlazar esa importancia de la colaboración público-privada para tantas y tantos proyectos con la sensación que tiene usted sobre la percepción que tienen los españoles, las personas de a pie, sobre las energías renovables. Qué importante que para que todo esto funcione, cada vez esa opinión pública, que lo estamos viendo, conozca mejor qué son las energías renovables, apuesten por ellas y empujen, ¿no?, a la clase política entre otros sectores, ¿no? Y quería también preguntarle eso, si estamos decididos a invertir en el autoconsumo para reducir los efectos del cambio climático,
porque sin duda esto supone una inversión inicial para mucha gente. Gustavo. Pues empiezo por la segunda que me has hecho. En cuanto al ciudadano, yo no puedo hablar por el resto, pero yo creo que en general todos los ciudadanos del mundo nos gusta, somos partidarios de promover el uso de energías más verdes, más sostenibles, en principio, no por idea, por compromiso, digamos, personal. El problema está en la parte económica. Cuando eso nos conlleva pagar más dinero, pues ahí sí que hay ciudadanos ya que a lo mejor no están tan dispuestos. Para ello, ¿qué es fundamental? La innovación, avances tecnológicos para conseguir que cosas como hace unos años, que la energía fotovoltaica, pues por rendimiento y por precio no era factible, no era rentable, a día de hoy estamos viendo pues que es altamente rentable. Yo no sé, los últimos cálculos que hice en su momento, para un autoconsumo, un chalet que tengas, hoy en día con las subvenciones que hay de las comunidades autónomas y demás, pues prácticamente por 6.000, 6.500 euros puedes montarte un sistema fotovoltaico para autoabastecimiento. Suponiendo un consumo, una contratación de potencia normal en España, que es de 4,4 kilovatios, aproximadamente el ahorro que tendría esa persona que ha invertido esos 6.000 y pico euros al año, podrían ser 600 euros. Es decir, que en 8, 9, más o menos de media, 10 años, habrías amortizado a día de hoy esa instalación. Y tendrías 15 años más, porque más o menos la vida útil, el profesor sabe mucho más que yo de todo esto, pero más o menos la vida útil de este tipo de instalaciones es de 25 años. Con lo cual, oye, en 10 años has amortizado la inversión y te quedan 15 años para aprovecharte de ella. Y eso se ha conseguido gracias a la innovación, a los avances. Con lo cual, si eso lo extrapolamos al hidrógeno, que comentaban ahora los compañeros, oye, yo los últimos artículos que he leído, precisamente anoche creo que fue, hablaban que ya para 2030 se confía en que sea rentable la tecnología. Por eso mismo, porque va a avanzar tecnológicamente, con lo cual, yo en ese sentido soy, y oyendo a Redexis, bastante optimista, por decirlo de algún modo. Y respecto a la otra que me decías, de la importancia de la colaboración público-privada, pues es absoluta. Ya la propia Agenda 2030 ¿no? lo marcaba. Y esto no va de los países no pueden hacerlo todo por sí mismos, necesitan de las empresas. Y las empresas necesitamos de las administraciones. Con lo cual, fundamental estas colaboraciones, estas alianzas, ¿no? Este ODS 17, pues desde Suez, por ejemplo, Hidrogea, ¿qué es lo que propone? Pues proponen estos pactos sociales en los municipios en los que estamos operando, de forma que desde la presa, desde Hidrogea, colaboremos a la revitalización económica del municipio, social y ambiental. ¿Cómo? Pues sobre 3 pilares básicos: la solidaridad, el empleo y las infraestructuras verdes. Con lo cual nosotros ponemos a disposición de las administraciones nuestro know-how, nuestra experiencia, nuestro conocimiento para intentar, repito, pues colaborar a esta revitalización social, ambiental y económica que ahora mismo demandan todos nuestros municipios. Muy bien. Si se me permite, sí, claro, Mariano. Sé que estamos sobre la hora, pero al principio hemos empezado a hablar ODS asequible y no contaminante. Hemos estado hablando del no contaminante, pero del asequible lo quiero enlazar con lo que estaba comentando ahora Gustavo. En Europa aproximadamente 34 millones de personas, o 35 según estimaciones de la propia Comisión Europea, sufren pobreza energética. ¿Qué significa pobreza energética? Pobreza energética significa pobreza, en definitiva, con todo lo que ello lleva, que si es un problema mayor feminización, etc. Y ahí es donde creo que también todos podemos actuar. O sea, estamos en un momento de la historia en que podemos llevar la energía tecnológicamente, quizás desde un punto de vista económico todavía, pero sí la podemos llevar a todas las partes del planeta, no solamente de nuestra España ni de nuestra Europa, sino del planeta. Y ahí es donde hay que hacer también un gran esfuerzo. Ahora, por ejemplo, leía el otro día que si ahora el nuevo reto de la fotovoltaica era colonizar África. Creo que sería, pues nuevamente, un error si ahora lo colonizáramos. Lo que tenemos que ir es eso, a reducir también ese tipo de dependencia de manera que sea efectivamente asequible, que en los territorios donde se implante pues cree riqueza, que genere empleo, de alguna manera sea un motor para ese nuevo post-COVID que lo tenemos aquí, esperemos que pronto encima. Muy bien, Mariano. Es verdad, antes en la introducción, por tiempo también, algunos datos que destacabas son tremendos, ¿no? El 13% de la población mundial
aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad, 3.000 millones de personas todavía dependen de la madera, del carbón, el carbón vegetal, desechos de origen animal para cocinar y calentar la comida, con todos los problemas que eso trae. Y se tiene estimado, se calcula, que la energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático, que representa cerca del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Con esas cifras se pueden ustedes imaginar también la prisa que hay, ¿no?, por conseguir fuentes de energía renovables y que esto se extienda pues donde más se necesita también. Lo comentaba el profesor, nos quedamos sin tiempo, así que quiero hacerle una última pregunta al director de Redexis, y que tiene que ver con la experiencia que tiene esta empresa, y también quisiera saber, aunque es lógico, ¿no?, que la apuesta de Redexis en la región de Murcia sea por esos recursos de sol y viento que tenemos aquí, porque claro, es algo que nos caracteriza, ¿no? Claro, vamos a ver, el compromiso, o sea, Murcia es Redexis es Murcia, es decir, es una de las regiones en las que somos incumbentes, donde tenemos prácticamente el 100% de las infraestructuras de distribución y transporte de gas son de Redexis, y por tanto nuestro compromiso con la región de Murcia es absoluto. Y trabajamos en la región de Murcia pues con esos objetivos que estabas indicando, ¿no?, de llevar energía no contaminante, de promover esa energía no contaminante, de promover una energía asequible. En este sentido, por ejemplo, iniciamos nuestra actividad de solar fotovoltaico para autoconsumo. El piloto de implantación en España lo iniciamos, y una de las ciudades que escogimos fue Cartagena, donde desarrollamos el piloto que luego nos ha dado pie a implantar esa línea de actividad empresarial a nivel de toda España, ¿no? Dando soluciones precisamente de financiación y de acceso a aquellas personas que, como decía Gustavo, en esas instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo de 5.000, 6.000 euros que acaban devolviendo la inversión gracias a autoconsumo en 10 años, nosotros lo que hacemos es que el usuario ni siquiera tiene que hacer ese desembolso inicial, porque esas instalaciones se las construimos nosotros y se las estamos, digamos, cediendo el uso durante ese periodo de 10 años, para que sin tener que hacer desembolso importante en el año 1 construyendo toda la instalación, puedan aprovecharse del ahorro y puedan ir pagándose esa instalación en esos 10 años, de tal forma que a los 10 años ya le quedan 15 años libres para captar el 100% del ahorro, habiendo desembolsado prácticamente nada de inicio, simplemente pagando la instalación con el propio ahorro que genera respecto de la energía de la red. Y en la parte del hidrógeno y el gas renovable, pues sin duda alguna Murcia tiene unas condiciones tanto de insolación como de posibilidad de energía, o sea, de polos industriales, de polos energéticos trascendentes e importantes, que permitirán sin duda el desarrollo de estas energías, ¿no?, de tanto del biometano como del hidrógeno. Se ha convocado recientemente la mesa del hidrógeno de la región de Murcia a través del gobierno de la comunidad, y precisamente para desarrollar y visualizar todos esos proyectos de hidrógeno que se van a implantar en la región, ¿no? Y ahí es donde Redexis pues va a participar, pues promoviendo soluciones de movilidad pesada y de movilidad en particular con vehículos con pila de combustible, construyendo hidrogeneras, ¿vale?, que permitan el abastecimiento de hidrógeno vehicular en pila de combustible, vehículos eléctricos de pila de combustible, y promoviendo la inyección de hidrógeno en las redes de gas para ir descarbonizando esas redes y que vayan pasando del 100% gas fósil al 100% gas renovable en el año 2050. Y, por tanto, nuestro compromiso es absoluto, y trabajamos desarrollando infraestructuras, tanto de gas natural vehicular, como de solar fotovoltaico, como de biometano, como de hidrógeno. Muy bien, Miguel. Como hemos dicho, nos quedamos sin tiempo, así que les propongo una ronda rápida de conclusiones, y me gustaría que en esas conclusiones, en la medida de lo posible, lo estamos haciendo en buena medida, miremos hacia el futuro, ¿no? ¿Cuáles son, en vuestra opinión, las claves? Y me gustaría también una breve reflexión
sobre si este contexto actual epidemiológico, esta pandemia, viene a obstaculizar o viene a justificar, hoy más que nunca, quizá, la apuesta por la energía renovable. Vamos con ese bloque de conclusiones para despedirnos. Comenzamos contigo, Gustavo Calero. Bueno, pues yo cerraría, como he dicho antes, desde el optimismo. Yo creo que esto de la pandemia hay que tomarlo como una oportunidad. No podemos volver atrás cuando todo esto acabe, como he arrancado un poco en mi presentación. Yo creo que hay que aprender del pasado, circularidad, nunca linealidad, con lo cual, si hemos aprendido, pues saldremos reforzados de todo este problema que estamos teniendo. La verdad que el viento sopla a favor ahora mismo, desde Europa, con el famoso Green Deal, ¿no? El Pacto Verde Europeo, con los fondos europeos de reconstrucción, con los ODS. Es decir, yo ahora veo que tenemos muchas posibilidades, pero eso sí, desde las administraciones públicas también tienen que ayudar, tienen que promover, tienen que premiar a las empresas que hacemos y que hacen en general las cosas bien, que son muchas. Tienen que apoyar a las pymes, hay que sensibilizar más a la gente, ¿no? Hay que formar más desde pequeñitos a los niños. Como decía antes, hay que apoyar la I+D+I, fundamental, desde todo, a nivel público, a nivel privado. En definitiva, soy optimista, pero la verdad que hay mucho recorrido y creo que lo importante es que cada uno, desde donde estemos, ya seamos una empresa, una ONG, un periódico o lo que sea que seamos, un ciudadano, tratemos de aportar nuestro granito de arena, por muy pequeños que pensemos que somos. Yo creo que la clave está en eso, en alianza, colaboración y así saldremos para adelante. De otro modo, pues al final habremos perdido unos años y unos recursos magníficos que tenemos ahora mismo. Gracias, Gustavo, director de RSC, Desarrollo Sostenible, Investigación, Desarrollo e Innovación en el Grupo Suez. No sé si Mariano Alarcón, el titular, profesor de la Universidad de Murcia, comparte ese optimismo. Mariano. Sí, la verdad que sí, yo creo que sí. Teniendo en cuenta que tenemos una emergencia climática encima, es decir, estábamos pensando en ODS y de pronto nos vino lo que nos ha venido, ¿no? Entonces, ahora también es cierto que parece que hay un consenso mundial en que uno de los motores para salir de este gran bache, tanto desde el punto de vista económico como social, como tecnológico, es la transición energética. La transición energética hacia unas fuentes más respetuosas, todo lo respetuosas que se puedan, hacia una energía que llegue hasta los puntos más recónditos del planeta para que pueda ser utilizada por los seres humanos ahí donde la necesitamos y de forma respetuosa con el medio ambiente. Y también, no se ha comentado anteriormente, pero que va con todo esto, la Unión Europea habla de las 3 Es, son emisiones, energías renovables y eficiencia. Y la eficiencia energética, el ahorro energético, es una de las claves para todo lo demás. Y también para combatir problemas como, por ejemplo, pues eso, tener bien equipadas las viviendas, que no se pase frío en invierno, que no se pase excesivo calor en verano, etcétera, etcétera. Yo también soy optimista y creo sinceramente que, bueno, que el futuro va a ser multifuncional en el ámbito de las energías renovables, de la eficiencia energética, y que va a ser uno de los motores para salir de este gran bache en el que en el que ya estamos metidos. Gracias, Mariano. Saben, profesor titular del área de máquinas, motores térmicos de la Universidad de Murcia, investigador principal de Ingeniería Energética e Innovación docente en Tecnología de la Universidad Pública de Murcia. Vamos con la última intervención de la charla de hoy. Yo sé que son muchísimos temas los que podríamos estar tratando, pero no tenemos tanto tiempo. Y vamos ahora con Miguel Mairata, es director de diversificación de negocio de Redexis. ¿Cuáles son las claves para este futuro? Y también me gustaría un breve comentario sobre si cree que el contexto pandémico de este virus, ahora gracias a Dios estamos hablando cada vez más en detalle de la vacuna, que parece que esta vez sí que llega para los primeros meses del año que viene, vamos a ver si es verdad. Si este contexto, como digo, es un obstáculo o una oportunidad, como decía Gustavo. De momento lo que ha sido es un tremendo problema para muchos pequeños empresarios, para pymes, para trabajadores que sufren intentando saber cuál va a ser la salida de este túnel largo que estamos atravesando.
habrá salida, todos los túneles tienen salida y lo que se tiene que intentar es que esa salida pues, sea lo más benévola con todos los miembros de esta sociedad, ¿no? Tanto sociedad civil como empresarios, como trabajadores, como autónomos, que tienen que ver un futuro viable a corto plazo. Y en ese sentido, coincidiendo con lo que decía Mariano Alarcón, la transición energética es clave, ¿vale? Es clave. O sea, no puede haber cambio energético, tiene que ser transición energética. Hay otro concepto importante que es el de la transición justa, ¿vale? Esto no puede significar que haya unos que paguen el pato y otros que se beneficien de ese cambio. Y hay otro concepto importante que es el de descarbonización, de lograr esos objetivos de descarbonización, porque de nada, y tienen que ser objetivos globales, porque de nada sirve que Alejandro, tú dejes de emitir CO2 si yo lo emito en mi casa. Es decir, al final las emisiones de CO2 son globales, no son locales, afectan a todo el planeta y por tanto tiene que haber unos objetivos mundiales de concienciación y de disminución de emisiones, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que basarlo en esos tres conceptos. Según esos conceptos de transición justa, de descarbonización y de transición energética, según eso, el PNI nos dice que se podrían alcanzar en el año 2030 un 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, que tendríamos que conseguir un 42% de renovables sobre el uso final de la energía, y ojo, insisto, final de la energía, y eso incluye el transporte, calor y frío, hidrógeno y electricidad, ¿vale? Se conseguiría también el 39,5% de mejora de la eficiencia energética, que antes citaba el profesor Alarcón, y tendríamos que conseguir para el año 2030 que el 74% de la energía eléctrica fuese renovable. Entonces, yo creo que incidiendo en esa energía eléctrica renovable, incidiendo en los gases renovables, en la transformación del sistema gasista a un sistema renovable, buscando ese objetivo de independencia energética, pudiendo producir nosotros nuestra energía renovable y convirtiéndola en vector hidrógeno que permita llegar a todos los usos finales de la energía, pues conseguiremos esa transición justa, conseguiremos esa reducción de los costes tecnológicos que permitan pues, que esos nuevos vectores sean asequibles y, desde luego, serán no contaminantes porque, como he dicho antes, eliminaremos el carbón de la ecuación energética y eso es lo realmente relevante. Caminando hacia la transición energética y la descarbonización podría ser uno de los titulares de esta charla. Solo me resta recordarles a quien nos ve que se publicará, el diario La Opinión publicará una crónica de todo cuanto aquí se ha hablado y darle las gracias. Yo creo que ha sido una charla muy interesante, se han generado sinergias también muy interesantes entre vuestros puntos de vista, así que gracias Gustavo, gracias Miguel y gracias Mariano y nada más. Gracias por la atención prestada y que pasen un buen día. Gracias, muy buenos días. Gracias, buenos días. Gracias a La Opinión.